La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por 5ª vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este martes 27 de agosto con Matías Vallés en Radio Mallorca. Matías, hola. Buenas tardes, Marta. Rafa Panadero aquí a mi lado en Madrid. Hola, Rafa. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta ventana con un asunto de actualidad. Esto les contábamos en un boletín informativo a principios del verano. La Policía Nacional ha desarticulado 9 grupos criminales que estaban especializados en el robo de relojes de alta gama. El operativo ha contado con la colaboración de la Policía de Stato de Italia. Se ha detenido a 15 personas en distintas ciudades españolas por un total de 29 robos con violencia. Se han recuperado 8 de los relojes sustraídos. El grupo atacaba a conductores elegidos previamente, a los que asaltaba desde una motocicleta. Ana Ramón, portavoz de la Policía Nacional. Igualmente, los investigadores han detectado que muchos de los autores de estas acciones delictivas proceden de la ciudad italiana de Nápoles y que además están presuntamente vinculados a los clanes de crimen organizado de dicha ciudad. Y noticias como esta hemos tenido prácticamente cada semana. El viernes pasado roban un Rolex de oro al fiscal jefe de Baleares en el centro de Palma. La semana pasada, operación Clocks de la Guardia Civil en Ibiza, en la que entre otras cosas recuperan un reloj valorado en 80.000 euros. La anterior, la detención de una chica en el aeropuerto de Barajas con 3 Rolex robados valorados en más de 100.000 euros escondidos en su vagina. Me decías, Matías, que estos grupos van a Baleares cada año, son parte de la camorra napolitana, ¿no? Sí, están perfectamente organizados, hacen además una rotación de efectivos, es decir, permanecen poco tiempo en la isla, sea Mallorca, sea Ibiza, lo he visto también en otras zonas turísticas, les llaman la banda del Rolex, parece como si tuvieran un convenio laboral, ¿no? En cuanto han cumplido con su misión varios días se van, no son los mismos, como está perfectamente establecido, quienes roban, que quienes luego reciben el reloj, que quienes luego lo sacan de la isla, todo lo cual impide la persecución, y este caso del fiscal de Baleares, que del entonces fiscal jefe de Baleares, sí fue un caso en que además fueron detenidos cuando ya se iban en el avión llevándose los relojes, y sí pudieron ser condenados a 3 años de cárcel. El robo de relojes de alta gama es el que más ha crecido después de la pandemia. No es difícil cruzarse con gente que lleva miles o muchos miles de euros en la muñeca, y tampoco con ladrones que los buscan. Cuando te encuentras con algún miembro de estos grupos criminales, cuando el ladrón te elige, esto es lo que puede suceder. Robert nota que alguien lo agarra por detrás. Le están pasando un brazo por el cuello y lo estrangulan. Por instinto, tira con sus 2 manos de ese brazo que ha salido de la nada. Intenta quitárselo del cuello. Es el movimiento que el ladrón estaba esperando. Todas sus víctimas lo hacen. Suben las manos para defenderse y le dejan el reloj a la vista, desprotegido y a la altura perfecta. El ladrón agarra el reloj, hace un giro. Es un golpe de muñeca. Y el perno de la correa cede. Salta a la moto y desaparece. Estos ladrones estudian la coreografía de sus víctimas en ese momento del forcejeo para poder hacerse con el reloj en menos de 5 segundos. Pero antes de eso, sitúan a las potenciales víctimas ojeando en lugares de lujo, se especializan en identificar los relojes con solo verlos durante un instante, se entrenan para cometer el robo, se asesoran legalmente, se preparan física y estéticamente para no desentonar en los entornos en los que actúan.
Hoy en La Ventana hemos invitado a alguien que ha seguido los pasos de estas bandas y ha hablado con sus protagonistas. Es la primera investigación periodística internacional que rastrea a estos grupos con este nivel de profundidad. Nos hace especial ilusión saludar a su autor, primero por el historión que cuenta en el podcast Relojeros, los ladrones del lujo, y segundo porque quien lo dirige es compañero con el que, Rafa, coincidimos tú y yo en nuestros inicios, años A en la radio, y al que admiramos además por un montón de razones. Javier Gómez Santander, buenas tardes. Buenas tardes, qué alegría poder saludaros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estás en Radio Santander, ¿verdad? Han dejado los estudios preciosos, además, en Radio Santander, ¿eh? Os invito a que vengáis a hacer la ventana desde aquí. Oye, los echas de menos, hablamos. Cuando acabemos esto, hablamos, ¿eh? Sí, además es que yo veo el micrófono amarillo y ya me recorre la nostalgia, ¿eh? Oye, Javier, has sido el jefe de guionistas de La Casa de Papel y con este podcast te pasas de la ficción a la realidad, pero sigues con los robos. ¿Tienes tú algo personal con este tema, con los ladrones como personajes? Mira, sí, la verdad te podría decir que no, pero la realidad es que me interesan mucho. Ya me interesaban cuando hacíamos La Casa de Papel y aquello era ficción, pero bueno, algunos contactos con el mundo del AMPA fuimos haciendo y la verdad es que La Casa de Papel, para hablar con ladrones o mundo delincuencial, es un gran lubricante social, porque lo han visto, todos lo han visto. Porque todos lo han visto, ¿no? Sí. Oye, pero aquí tirando de tópico, la realidad supera la ficción. Aquí en este podcast has descubierto historias y personajes que cuesta imaginarlos en una ficción. Sí, no creíamos que fuésemos a tener historias tan potentes y que se preparasen tanto, ¿no? Hablo en plural porque lo hice con un periodista que también es escritor y amigo mío que se llama Nahuel Galota, sí. Y él es un periodista que lleva muchos años haciendo policiales, sobre todo en Clarín, pero muchos años en Argentina y en toda América Latina, ¿no? Y entonces nos pusimos a investigar porque parecía que había algo que conectaba a todos los países y que nadie había contado y nadie se había metido, ¿no? Y pasa pocas veces que nosotros en el periodismo podemos entrar por primera vez en un espacio, ¿no? Y sí que encontramos a una gente que se prepara mucho más, que tiene vínculos internacionales mucho más fuertes de los que creíamos y biografías sorprendentes. Por ejemplo, los que realizan estos robos son auténticos profesionales, como cuentas, y les enseñan, se preparan para saber hacerlo. Estamos en la escuela de ladrones. Entrenan por parejas y con relojes de correa de acero. Uno se lo pone, el otro aprende a quitárselo. Practican hasta que son capaces de hacerlo en menos de 5 segundos. Puede llevarles semanas. Entonces ahí le tenés que explicar cuáles son los pasos. Primero, cómo agarrarlo. Entonces lo pones a uno y decís, lo tenés que agarrar así. Primero le mostrás la técnica. El primero tiene que saltar el flip-up, después la malla y después se corta. O sea, son 4 movimientos. Que eso se lo tenés que explicar, porque si no el tipo tira, y lo único que hace es lastimar y perder tiempo. Se busca la perfección en ese sentido, o sea, la menor cantidad de daño a la víctima y la menor cantidad de tiempo. Pues si vos tirás, te lo traes hasta arriba de la moto, porque no se corta el reloj. Se entrenan para eso, hacer esto en cuestión de segundos. Sí, casi en cualquier circunstancia, ¿no? Ahora veíamos, antes esto era para el robo por la calle, que es cuando hacen la llave del mataleón, sobre todo los ladrones de escuela argentina, que son los que más les gusta hacer esa llave, que es el ahogamiento, para que tú intentes quitarte ese brazo, ¿no? Lo que describíamos antes, y ya les dejas el reloj a mano. Por eso reclutan sobre todo para cortar relojes, que es como lo dicen, cortar cuando te lo quitan, a zurdos altos. Son los que las bandas prefieren para esto, porque la mano izquierda es la que se queda con el reloj, claro. Pero este año, sin embargo, están haciéndolo desde coches, ¿no? Esa técnica que estamos viendo más frecuentemente, tanto en Baleares como en Madrid este año, sobre todo, es que pasa una moto, te da la vuelta al espejo retrovisor, sacas la mano para colocarlo y viene la segunda moto y te quita el reloj. Sí, efectivamente, en Mallorca se hace con motos, pero estaba diciendo este ladrón, con perdón, que se trata de hacer la menor cantidad de daño, pero Javier, está claro que puede haber un forcejeo. En Nueva York estos robos se hacen a punta de pistola, en California les siguen desde el restaurante a su casa para robarles en su casa también con armas. Es decir, ¿ellos admiten esa posibilidad de la violencia, de un enfrentamiento físico con la víctima? No, ellos lo cuentan muy edulcorado, ¿no? Según sus relatos siempre son Robin Hoods y hacen robos rara veces violentos. Todos te cuentan que ellos no utilizan la violencia, ¿no? Excepto uno de nuestros ladrones, que de hecho nos da la entrevista, él está en la cárcel cuando lo entrevistamos y allí sigue, que él sí que cuenta que tira de caño, como lo dicen en jerga, que es que utilizan la pistola porque el tipo es bajito y dice que él no impresiona tanto y que tiene que tirar de pistola, ¿no? Pero también dicen que luego nunca la usan, es decir, nadie te
Nadie te dice yo soy una persona violenta, ¿no? Todos prefieren pasar por el ladrón ingenioso. Javier, esto que cuentas, claro, en el podcast, bueno, son 6 episodios de unos 20-25 minutos, no hay, bueno, hay efectos sonoros, pero casi todo lo que suena es realmente trabajo de vuestra investigación, de vuestro trabajo sobre el terreno, lo que suena es lo que había allí, y son los propios delincuentes los que os lo cuentan, como estás diciendo, incluso desde dentro de la cárcel, ¿no? Y os mandaban audios y ahora os están escuchando, ¿no? Cuéntanos. Sí. Exacto, mira, nosotros hemos recorrido para hacer este podcast a Argentina, Chile, Colombia, México, España, Italia, no sé si me dejo algún país, probablemente. ¿Estados Unidos? Sí, también hemos estado allí. Y Miami es un centro muy importante en esto. Y luego, sí, ellos luego nos hacían falta a veces ambientes de las cárceles, ¿no? Para vestir el podcast y nos lo iban grabando y enviando desde las cárceles con teléfonos de contrabando. También hemos entrado a las cárceles para poder hablar con ellos, ¿no? Y ahora nos mandan las fotos de cómo se está escuchando el podcast desde las cárceles, porque es verdad que nosotros no hacemos una mirada que juzgue demasiado, porque creemos en contar las historias y el ladrón ya sabe que lo que hace está mal, el espectador también y yo también, bueno, dejemos esto aparte y vayamos al cómo lo haces, ¿no? Y eso hace que ellos, yo creo, que se quieran escuchar. Yo creo que tampoco los blanqueamos, pero por eso conseguimos, pienso, que nos cuenten tan a fondo todo lo que hacen, cómo han llegado hasta allí y cómo es su vida, ¿no? Es que impresiona mucho el acceso que tienes y la confianza con la que te hablan, Javier. ¿Son buenos contadores de historias, o no? Son fantásticos contadores de historias. De hecho, pasa una cosa, cuando entrevistas, vas al mundo del AMPA y consigues entrar bien y ellos empiezan a contarte, les pasan dos cosas fundamentales. Una, que ellos normalmente no son tan escuchados, entonces les gusta contarte, y la siguiente es el ego, que ellos hacen cosas que les llevan tiempo, para lo que se han preparado mucho y que no cuentan habitualmente a gente que no sea del mundillo, pues por el riesgo que entraña. Entonces a nosotros nos lo contaron muy bien, con mucho detalle, entonces eso es muy bueno. Y luego lo que sucede es que la policía habla con muchísima más cautela que un ladrón cuando ha roto la barrera del miedo, ¿no? Porque claro, la policía no te cuenta tanto cómo trabaja porque no quiere que los ladrones lo sepan. Oye, estoy buscando lo del mundo del AMPA, la RAE dice que es el conjunto de maleantes que unidos en una especie de sociedad cometían robos u otros delitos, ¿no? ¿Te refieres a esto? Sí, bueno, ellos, cuando entramos nosotros en todo este mundo del AMPA, ¿te refieres? Sí, que no había escuchado nunca esa expresión. Ah, sí, es que yo siempre le digo a Nahuel, tú eres el periodista del AMPA, Nahuel. De hecho, Nahuel tiene un tour por Buenos Aires muy, muy llamativo, si vais, le podéis contactar, que se llama AMPA Tours, que él va explicándote la ciudad con sus delitos. Oye, las bandas suelen estar compuestas por varios integrantes, el piloto, el bajador y el marcador. Los pilotos son los que conducen las motos, que son una pieza fundamental. Los pilotos buenos están muy cotizados. Las bandas se los disputan. Les ofrecen las motos que quieran, dinero. Cuando el nuestro salió de la cárcel, tenía 3 ofertas de trabajo encima de la mesa. Pienso y lo sigo pensando y lo sostengo, que la gran diferencia es porque nosotros somos conscientes de que nosotros corremos por nuestra libertad. Y sabemos que la policía corre por un sueldo. Ellos, así no nos atrapen, siguen ganando. Si a nosotros nos atrapan, simplemente perdemos la libertad. Entonces no nos podemos permitir ese lujo. Muchas veces preferimos la muerte. Impresionante el testimonio, Javier. Hay un momento del podcast en el que acompañéis a uno de estos pilotos en su visita a un cementerio en Bogotá. Vamos a escucharlo. Está buscando una tumba depauperada. Sin flores, sin fotos, sin ningún rastro de que le haya importado a nadie en los últimos años. Quiere un alma cómplice y viene a por ella. Se detiene. Ha encontrado una perfecta y se la va a ganar. Saca un trapito, limpia la lápida y golpea 3 veces en el mármol. Ha despertado a su alma abandonada. Enciende una vela blanca. Llama al alma por su nombre. Abre una botella de agua, se la ofrece y comienza el ritual. Es el rezo de los ladrones. Almitas del purgatorio, gracias por lo que me brindan, gracias por mi libertad, por mi salud, por mi familia. Les pido que por favor no me desamparen, me cuiden, me den ojos, que no me atrapen, que no me vean, que no me sientan, que no me huelan, que no me toquen. Aleja las rejas de mí y aleja la tumba de mi vida.
Gracias por todo lo que me brindas. Por favor, ilumina mi camino, no permitas que caiga. Y siempre volveré acá para agradecerte totalmente. Te prometo una novena cada lunes. Javier, ¿cómo descubrís que los pilotos hacen este ritual que acabamos de escuchar? ¿En qué consiste y qué esperan ganar con ello? Es que ellos son muy supersticiosos, entonces puedes tener grandes conversaciones con ellos sobre el tipo de supersticiones que tienen. De hecho, muchos las cuentan en el podcast, porque aparte de toda la logística y las labores de inteligencia que a veces hacen y otras no, siempre están al borde de la cárcel. Entonces esto hace que hagan este rezo, en general los ladrones internacionales, todos en las ciudades a las que van a robar. Normalmente lo hacen los lunes por la mañana en los cementerios, ¿no? Buscar una lápida, lo que hemos oído, y rezan a las almas, pero vamos... Una lápida mismo, cualquiera. No, una que esté mal, que esté abandonada, que lleve mucho tiempo sin que nadie le haga caso. Entonces ellos le rezan a esa alma que está abandonada para que los proteja, ¿no? Es que me recuerda la frase de Bin Laden a Occidente: vosotros amáis la vida, nosotros amamos la muerte. Es decir, incluso a la hora de robar Rolex tienen presente la muerte. Y hay una pregunta práctica que quería hacerte, Javier. Si yo me dedicara a esto, porque ayer hablábamos precisamente de hobbies manuales, aunque creo que era más de montar relojes que de robarlos, pero bueno, si me dedicara a esto, estoy seguro que robaría un Rolex falso. ¿Cómo evitan ellos esta equivocación? Bueno, por los lugares donde cazan y por el tipo de persona a la que buscan, ¿no? Hoy en día hay falsificaciones muy buenas que son muy difíciles de identificar, desde luego a simple vista por la calle es imposible. Entonces lo que hacen es buscan en restaurantes caros, buscan en temporada. Ahora mismo saben que en Ibiza, por ejemplo, hay mucha gente con dinero que lleva Rolex. También cuando hace calor les beneficia, ¿no? Porque ellos necesitan que lleves la manga descubierta, manga corta. Claro. Y van a restaurantes de lujo en invierno, ahí es donde ven los relojes, y a veces no es para robar el reloj, porque ellos dicen, bueno, si veo en un restaurante a un tipo que lleva un reloj de 40.000 euros que tendrá en casa, ¿no? Y ahí organizan un seguimiento y le roban en la casa, donde encuentran ese reloj y otros seguramente, ¿no? Y estás empleando la marca Rolex, que empleamos como referencia, pero claro, la policía emplea el genérico relojes de alta gama, ¿no? ¿Han de ser Rolex? ¿El Rolex tiene esta posición, digamos, primordial? Ha sucedido un fenómeno con Rolex en los últimos años, y es que el mercado demanda más relojes de los que se fabrican. Entonces esto ha tenido un efecto que para los ladrones sitúa a la marca por encima de otras como Omega o relojes de la misma gama en realidad y de calidades similares, pero Rolex tiene mucha más demanda, de manera que el mercado de segunda mano de Rolex iguala los precios de los Rolex buenos. Entonces esto no sucedía antes, esto sucede desde hace 3 o 4 años por la demanda que hay, y si un Rolex está bien conservado se va a vender prácticamente al precio de la tienda, ¿no? Entonces, claro, esto hace que para ellos sea mucho mejor robar Rolex, pero vamos, ellos son expertos en Patek, en Rolex, en Omega, en todas las marcas de lujo, las conocen, las estudian. De hecho, Rolex tiene un peligro cuando ellos lo roban porque es la marca que más se falsifica, ¿no? Claro. Ellos saben que hay otras marcas que se falsifican mucho menos y modelos que... Tiene una ventaja todo el mercado de los relojes, por eso es un mercado tan atractivo para los ladrones, y es que se pagan en dólares en cualquier país del mundo en el que lo robes y tiene un valor mercado exactamente igual. Lo robes en Nueva Delhi que en Barcelona que en Buenos Aires. Hay, bueno, muchos personajes particulares, digamos, que aparecen en el podcast con los que habéis hablado. A mí me ha impresionado especialmente el personaje de una mujer. Le llamáis la señora. Vamos a escucharla. Echó a su marido de casa un sábado y salió con su tío a robar relojes el lunes. Y la terapia funcionó. Su cabeza empezó a estar ocupada en otras cosas. Aprender cómo se movía la banda, detectar cámaras, policías y, sobre todo, estudiar relojes. Al principio estaba nerviosa, pero muy pronto sintió que el oficio que ya había tenido su abuela resonaba en su interior. Según donde queramos ir a laburar, era como me vestía. Y también los horarios, ¿no? Eso de colgarse mucho oro y qué sé yo, no. Creo que con una cadenita, una pulsera, unas sandalias, algo más simple, a veces pasaba más desapercibido, pero por ejemplo si tenía que ir al casino iba más perra, más llamativa, más escote, y pasaba muchísimo que los tipos se me hacían los gatos, miraban el orto, y mientras más cerca lo tenía mejor miraba el reloj y ni siquiera se daban cuenta porque estaban mirando el escote o el culo, y así he sacado relojes. Un año después, la señora, que así la llamaremos, ya había pasado el duelo de la ruptura con su marido. Pero no solo eso, le había ido tan bien con el oficio que tenía su propia banda y funcionaba a su medida.
con horarios adecuados para la conciliación. Mis mañanas eran de una familia y una mamá normal. Las arreglaba, desayunábamos, las llevaba a la escuela, hablaba con la señorita, le decía que yo me tenía que ir a trabajar. Mis compañeros se habían acostumbrado y me hacían la gamba de decir, si yo tenía una reunión, frenábamos todo lo que hacíamos, íbamos hasta el colegio, yo tenía esa reunión 2 horas, después salía y le escuchaba a la señorita que me decía cómo estaban mis hijas, firmaba el boletín, bueno, listo, después vine mi niñera a buscar a la nena y los pibes me estaban esperando en la puerta y seguíamos laburando. O sea, se ganan el dinero de esta forma, digamos, pero tienen sus familias y tienen que conciliar. Sí, sobre todo ellas, ¿eh? Hay una gran diferencia entre una ladrona, que además en las bandas de relojeros las mujeres suelen tener el papel fundamental, el líder de la banda, que es el marcador, que es el que busca los relojes, llama a la banda y les dice, aquí hay un Patek. Entonces sitúa sobre la víctima y luego ya vienen el que corta y el piloto para sacarlo, ¿no? Y ellas son muy diferentes. Ellos normalmente, para entenderlo rápido, son alcohólicos y cocainómanos, o les gusta mucho la fiesta y se lo gastan en eso. Y ellas no, ellas siempre generan inversiones, van montando negocios legales, normalmente tienen más cabeza. Habéis hablado con pilotos, con marcadores, con el bajador, ¿no? que es quien roba los relojes. Habéis hablado también con abogados. Sí, esto es muy llamativo porque muchas de las bandas viajan con abogados. Y esto sucedió en México. Estaba hace un par de años hablando con Jorge Ron, que es el jefe de policía de San Pedro Garza, que es el municipio con más renta per cápita de América Latina. Y es el sitio donde más relojes caros hay. Y sin embargo allí funciona, allí no hay casi delincuencia. ¿Por qué? Porque la policía está bien dotada y combaten bien este tipo de crímenes. Y él me dijo que cazaron a una banda antes de que pudieran robar y aparecieron los abogados nada más capturarlos, ¿no? Y a nada que hemos preguntado, es habitual. Mira, vamos a escuchar con el que hablaste una vez. Son 3 muchachos argentinos del barrio de La Matanza, uno de los más pobres de Buenos Aires. Eran una banda de relojeros, marcador, cortador y piloto. Les iba bien, pero querían más. Y tomaron una decisión, dejar de robar en Buenos Aires y empezar a hacerlo en España. Pero para eso necesitaban transformarse y aprender muchas cosas. Y le preguntaron a su abogado cómo hacerlo. Lo primero que me dijeron es, Mariano, ¿tenés un odontólogo para recomendarle? Yo dije, ¿qué tengo que ver yo recomendando un odontólogo? Claro, ¿qué querían hacer? Recuperar todas sus piezas dentarias para que no se les note que les faltaba. Entonces, se invirtieron en implantes, cambiaron su dentadura, cambiaron su corte de pelo. Se vestirían como los ricos para camuflarse entre ellos, pero compartieron un miedo con su abogado. Cuando se ponían trajes para ir a bautizos o bodas, se notaba que no era una prenda que pareciera hecha para ellos. Tenían que solucionarlo. Uno de los consejos que les di es, bueno, inviertan en un traje barato y estén todo el día con un traje y con zapatos. Porque no es fácil caminar con un saco y un traje o una corbata. Los abogados, otro de las patas fundamentales de esta historia. Has viajado, antes lo has dicho, por un montón de países. ¿Estáis viendo o habéis encontrado vosotros una conexión entre las bandas de estos países? O sea, ¿trabajan conjuntamente o son bandas rivales? No, normalmente son bandas autónomas que se forman para viajar o viajan habitualmente juntos, ¿no? Por ejemplo, ahora estábamos escuchando el caso de una banda, 3 muchachos que se tiran robando unos 15 años y siempre son los mismos, tanto cuando empiezan en Buenos Aires como finalmente cuando están robando más de 10 años con muchísimo éxito en España sobre todo, pero también viajan un poco por Francia y por Italia, la banda de los trajes, que es como la hemos llamado nosotros en el podcast. Javier, hay otra parte fundamental dentro de estas patas que estamos comentando, que es la de los clientes, claro. La parte, las personas que al final compran estos relojes robados. Yo no sé si es algo de psicología, pero no sé si habéis llegado tras este trabajazo, habéis llegado a alguna conclusión sobre qué lleva a una persona a pagar 1 millón o cientos de miles de euros por un aparato que en realidad solo da la hora, ¿no? Hay relojes buenos, bonitos, muy precisos y mucho más baratos.
Ese para mí era una de las preguntas angulares de esta historia, ¿no? ¿Qué te lleva a gastarte más de 400, 500.000 euros hay relojes, ¿no? Y muchos de los que vemos por la calle, y yo ahora soy consciente, porque claro, al final he aprendido con esto, que entro a los restaurantes y hago como si fuera un marcador, ¿no? O voy por la calle y voy viendo... Estás fijándote en las muñecas de todo el mundo. Voy haciendo presupuestos, ¿no? Y en Madrid, por determinados barrios, vas viendo, ¿no? 12.000, 14.000, 20.000 euros. Y entonces yo se lo pregunté a muchos aficionados y todos los aficionados que están fascinados con la mecánica dicen que sí, que es una afición muy cara y así. Y luego hay otro tipo de poseedor de relojes que tiene más que ver con el estatus. Un empresario nos decía, tú no puedes llevar a una reunión tu coche ni puedes llevar tu casa, pero sí puedes llevar un reloj, ¿no? Y esto sirve para decir cómo te va y también muchas veces para iniciar un tema de conversación con alguien, ¿no? Porque en el fondo es ¿qué tal? Llevas un Omega, llevas un tal cual, háblame de tu reloj. Es que las obras de arte robadas cuesta revenderlas, por eso es un problema que hay cuando se roba, pero está claro que en los relojes hay un mercado muy activo. Entonces tenemos, supongo que estos relojes que dices de cientos de miles de euros o decenas de miles están asegurados, tienen además una identificación, en el futuro podrían tener una geolocalización, que se están implementando medidas para asegurar estas piezas para que sea más difícil, o no más difícil, más inútil robarlas. Es difícil porque en el fondo solo tienes que tener una precaución si compras un reloj de segunda mano, que muchas veces no sabes la procedencia, ¿no? Porque el mercado de segunda mano se juntan relojes sin papeles que son de procedencias legales con ilegales y no tienes manera de saberlo. Mucha gente tampoco le interesa mucho. Y no le puedes meter a un artefacto que vive gracias a su mecánica, que no es digital ni nada, un aparato de geolocalización, porque iría casi contra el espíritu del reloj, ¿no? Que son las últimas cosas mecánicas que llevamos de cuerda. Muchos de estos relojes o son automáticos por movimiento o son de cuerda, ¿no? Pero ninguno es un cuarzo. Entonces, para meter una geolocalización. Así que es muy sencillo meterlos en la bolsa de segunda mano. Aparte que pasan 2 o 3 filtros. Cuando llegan a la venta al público ya no hay manera de saber de dónde vienen. Vamos a hacer una cosa, Javier, porque nos tenemos que ir a la publicidad. Antes, en vez de despedirte así con las prisas, vámonos primero a unos minutos y ahora retomamos la conversación, ¿vale? Claro. Venga, un momento. La Ventana, en Ser Podcast. Got your crown on my shoulder, and I know better than to listen. Just because you're staying over doesn't mean that you'll forgive me. We both know what you done. Don't love anyone but yourself. Oh, just when I think I found the strength to go and push you away. I pull you in again, though I'm such a sucker for the pain. Van a ser las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café con Matías Vallés, Rafa, con Javier Gómez Santander, que nos está hablando de su podcast Relojeros, los ladrones del lujo, que has hecho para Onda Cero, un historión sobre la vida que hay detrás de los ladrones que roban este tipo de relojes. Javier, y yo te quería preguntar, claro, estamos hablando del aumento de relojes de lujo. La policía también se está poniendo las pilas, ya tiene departamentos especializados en seguir a este tipo de bandas. Sí, en todas las grandes ciudades europeas ya tienen su departamento. En España lo hay en Madrid, lo hay en Barcelona, en Málaga, también en Baleares, supongo que estén, aunque con ellos no hemos hablado. Y cada vez están más pendientes, ¿no? Sobre todo de grupos también que tienen que ver. Hay 2 tipos, ¿no? Las bandas pequeñitas de las que hablábamos antes y las que tienen que ver con la delincuencia organizada napolitana, sobre todo, que en toda la zona mediterránea es donde más trabajan. Pero fíjate que yo lo he aprendido también en el podcast. Hay una empresa, ¿no? Watch Register, que es una empresa de Londres que colabora con Interpol y lleva una especie de registro de todos los relojes que se roban en el mundo. Cifras de 2022, casi 7.000 relojes, cuyo valor sería miles o millones de euros. Javier, en tu podcast también hay una parte histórica que está muy bien, porque claro, os remontáis a cuándo empieza esto de robar relojes. Llegáis a los años 50 en Colombia, luego veis cómo en Argentina, por ejemplo, una huelga de trenes cambia el modus operandi, o cómo con el Corralita o esto se traslada a Europa.
Sí, es que es muy interesante seguir el pulso de la historia sobre los relojes, porque en el fondo también va hablando de cómo va cambiando la sociedad, ¿no? Y cómo en los años 50 en Bogotá los ricos empiezan a querer mostrar que les está yendo muy bien y tienen coches y entonces llevan la mano por fuera y ahí es cuando se empieza a robar, que se está... Bueno, no había aire acondicionado. Ahora han tenido que inventar lo de doblarte el espejo, pero entonces llevaban los ricos el brazo por fuera y les robaban el reloj, ¿no? A mí me ha sorprendido, Javier, me ha impactado más bien el que la Casa de Papel, tu papel previo a la redundancia, te haya servido de salvoconducto para entrar en contacto con alguno de estos ladrones, de estos especialistas en el robo, ¿no? Y estaba pensando que cuando se creó la mafia rusa en los 90 copiaban las películas americanas, ¿no? Como El Uno de los Nuestros, o que el capo de la mafia siciliana detenido en Messina Denaro tenía un póster de Al Pacino. Estos hombres también tienen referentes, incluso referentes que puedan ser de la Casa de Papel, pues, o sea, se quieren fijar una personalidad, tener una imagen pública. Ellos lo que les gusta la serie, entonces cuando saben que estás relacionado, pues simplemente hace que sea más fácil que te quieran contar, ¿no? Ninguno nos ha dicho, me inspiré, me hubiera nunca, no lo había pensado hasta ahora que podíamos darles ideas. Pero sí, incluso después de publicar Relojeros, creo que ha sido, sí, ha habido narcos que nos han enviado fotografías de estamos escuchando esto con estos cuántos kilos de cocaína que tenemos aquí en esta foto. Han hecho un bodegón muy, muy bonito, supongo que sea una especie de arte dentro de su mundo, y diciéndonos, queremos contaros nuestra historia. Javier, ¿y ahora con qué estás? Porque claro, es que pasas de un proyecto espectacular a otro todavía más espectacular. ¿Ahora qué? Bueno, estoy muy centrado en La Pegaso, que es la productora que monté después de La Casa de Papel, con la que he hecho Relojeros. Yo creo que ya rodamos la primera peli dentro de unos meses. Ya os contaré cuando todo esté cerrado, pero bueno, es una película que estuve investigando el año pasado en México durante mucho tiempo con policías sobre feminicidios, y una investigación muy fuerte con la que he hecho una peli. Y me voy el domingo seguramente a México a investigar otra película. Es una forma bonita de ejercer las dos profesiones, la parte periodística y la parte de la ficción. Pero bueno, si te da nostalgia, como decías al principio, el micrófono amarillo, ya sabes, hablamos. Sí, os voy haciendo un diario de, pues bueno, hoy estoy con unos policías en el Estado de México. Igual, Rafa, a Javier le ha ido un poco mejor que a nosotros. Bueno, puede ser. Yo os veo, pero en el fondo os oigo muy bien. Y aparte, estuvo contigo en la carrera, luego estuvo aquí de becario. ¿Eso fue así, Javier? Sí, yo estoy convencido, yo te veía por allí, lo que pasa es que creo pero es que yo no fui mucho. Ni tú ni yo íbamos mucho, eso no, te iba a decir. Pues luego estuviste de becario aquí, que ahí fue cuando yo te conocí, o sea, sí. Javier, todo Rafa, lo que has además, aprendido en realidad lo has aprendido con nosotros. Es verdad, había que decirlo, ¿no? Y además yo quiero decir aquí que cuando yo me ponía nervioso, porque a mí ir a la radio me imponía mucho. En aquella época, hablo del año 2004, tal, te podías cruzar con Iñaki Gabilondo. A mí solo esa idea ya me ponía nervioso, ¿no? Entonces yo cuando me quería tranquilizar pensaba, está allí Rafa Panadero, que es majísimo. Y no está llorando, ¿no? Claro. Javier Gómez Santander, muchísimas gracias por este ratazo en la ventana y nada, recomendamos mucho a los oyentes que escuchen Relojeros porque van a pasar un rato fantástico y van a aprender también un montón. Os agradezco muchísimo el espacio y el reencuentro. Gracias, amigo, un beso. Muchas gracias, un abrazo. Pecador, estuviste en ética y no en religión, eres un pecador. Aprendiste a mentir a tus padres y a tus profesores, eres buen actor. No le tires el llanto a la del comedor, por favor, y hágame el favor y cómaselo todo. Primero lo de la cuchara y luego el tenedor. Ella compró un abanico de sus ralladores y solo utilizaba dos. Uno para ver, otro para aprender, los otros que abulten estuche que se ve mejor. Estoy aquí viendo a Fernando Vallocer, buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? A ver
ver qué reloj tiene. Yo no traigo reloj. No sé si es que me lo han robado o es que me lo dejan en casa. Oye, qué interesante la historia que estaba contando Javier. Me ha gustado muchísimo. Ya me he anotado el podcast para escuchármelo a partir de esta tarde. No te lo pierdas porque merece mucho la pena, la verdad. Fernando, ya saben nuestros oyentes, es director de Código de Barras. Tenemos una cita con Código de Barras todos los martes del verano. Y hoy vamos a hablar de la Vuelta al Cole, Fer. Está escuchando todo el mundo. Está la Vuelta al Cole de los canarios Loco Playa, porque eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la Vuelta al Cole, de millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria a lo largo de las próximas semanas y sobre todo de lo que eso implica en términos de consumo para las familias españolas. Esta misma semana estamos arrancando a partir del día de ayer, lunes, es que se está iniciando la campaña de la Vuelta al Cole, con lo cual aún no han venido cada padre con su lista, sino simplemente ha comprado el mismo material que ya todos sabemos que se va a usar en todo el año escolar, que son los lápices, uno que otros subrayadores. Esto nos contaban esta misma mañana en una papelería del centro de Madrid sobre lo que esperan vender, pero como decía esta dependienta, pues todavía están esperando a que los padres lleguen con esa lista de los libros, de los encargos que les hacen en el colegio. Estos días estamos ya viendo publicados varios estudios, encuestas a familias y casi todas apuntan a que este curso que empieza en septiembre va a volver a marcar récord de gasto en los hogares con menores escolarizados. ¿A qué ese titular, verano de récord, vuelta al cole con el gasto mayor, te suena? Porque ya últimamente nos hemos acostumbrado, ¿no?, a que la vuelta al cole de este año va a ser más cara que la del anterior. Lleva sucediendo ya varios cursos. ¿Cuánto cuesta de media equipar a un alumno en España? Échale cuentas, Marta, ¿tú cuánto crees? No tengo ni idea. No he vivido eso todavía. Pues es que depende de muchos factores. El primero de todos, de a quién se le pregunte, porque hay diversos estudios al respecto. El rango varía desde los 287 euros de media que señala un observatorio, el de CETELEM, hasta los 491 euros Panadero por escolar. Asiente. Entre 300 y 400 te iba a decir. El anuncio. Por ahí va, ¿no? Rafa no va desencaminado en la encuesta. Claro, luego depende del tipo de centro. Yo no sé, Rafa, a tus chavales a qué tipo de centro los llevas, si a la pública, a la concertada, a la privada, porque ahí hay un rango, un abanico de precios que va desde los 533 de la pública hasta los 1.510 euros que te puedes dejar en el mes de septiembre para un colegio privado según datos de la Asociación de Consumidores Españoles. Pero es que todavía hay más. Es que no solamente depende del tipo de colegio donde lo lleves, sino de dónde estudie tu hijo, porque el gasto por diferentes comunidades varía y varía mucho. La comunidad donde la vuelta al cole es más cara es la Comunidad Valenciana, también Cataluña y Navarra, mientras que la más económica es Extremadura, seguida de Canarias y de Castilla-La Mancha, según el comparador financiero BancMe. Entonces, Fernando, la brecha, la desigualdad famosa empieza en la infancia, ¿no? Un alumno de un colegio privado invierte, vamos a decir, en este material 3 veces más que uno de la pública. Bueno, sus padres invierten, él no se gasta mucho, supuesto, son sus padres, claro. Per cápita, sí. Claro, sí, claro, normalmente en los colegios privados ya sabemos, Matías, que se suele exigir el uso de uniformes, lo cual encarece mucho, pero aún así el gasto en libros, el gasto en material es infinitamente mayor y lo dicen todos los estudios. Sobre todo, mira, te pongo un ejemplo. El gasto medio en libros roza los 190 euros este año, pero sube sobre todo en infantil y en primaria, según el mismo estudio este que mencionaba yo de BancMe. Pero lo que señala ese mismo estudio es que en los centros públicos los libros de texto son un 30% de media más baratos que en los privados. Y eso, como decíamos, también sube mucho el gasto en uniformes. Supera los 227 euros de media. Llama la atención, eso sí, una cosa, que cada vez se venden más uniformes a través de los propios centros escolares, que han visto ahí un negocio, y cada vez menos a través de las tiendas especializadas. ¿Y eso qué ha supuesto? Un incremento del coste de una media de 40 euros por uniforme. Fernando, ¿y cómo se apañan las familias? Cada vez se tira más de ventas de segunda mano, hay programas de ayuda en cada comunidad. Tendría casi que preguntarte a ti, que tú eres padre y yo no, pero bueno, yo creo que las familias se apañan como pueden, ¿no? En Madrid, sí. Bueno, el 45% de los encuestados por CETELEM dicen que optan por reutilizar materiales y productos de años anteriores. Supongo principalmente mochilas, estuches, algún chándal que no se haya roto por el camino, las zapatillas de deporte si nos han quedado pequeñas. El 27% prefieren buscar uniformes y también libros en plataformas de segunda mano, plataformas como Wallapop, como Vinted o como Mil Anuncios. Íñigo Vallejo es su portavoz. La búsqueda de libros de texto de segunda mano para la vuelta al cole ha crecido un 118% en relación al mes de junio y un 19% en relación al mismo periodo del año pasado.
Algunos de los libros más demandados son los de bachillerato, que han aumentado sus búsquedas más de un 177% en relación al periodo anterior, y los de matemáticas, que han crecido más de un 450%. Un aumento del 19% en la búsqueda y en la compraventa de libros de segunda mano en estas plataformas, y realmente no hay más que sumergirse un poco y empezar a encontrar uniformes, estuches, carteras, mochilas de todo tipo. Muchas familias además se preguntan estos días, oye, ¿qué más puedo hacer para intentar ahorrarme unos euros en esa vuelta al cole, ¿no? Pues la mayoría de las asociaciones de consumidores ofrecen decálogos de consejos. Por ejemplo, el de Facua dice que hay que comparar precios y evitar las compras compulsivas, que son dos claves que también da, por ejemplo, la OCU, que además señala que conviene, en la medida de lo posible, quizás ya vamos un poco tarde, adelantar las compras y planificarlas, llegar con la lista de la compra, digamos, hecha al momento de comprar esos cuadernos, esos estuches, esos rotuladores, subrayadores, porque además hay un apunte más que hace la OCU que me llama mucho la atención, Marta, Rafa: no llevar a los hijos a comprar si queremos evitar sobrecostes. Rafa, ¿tú eso cómo lo ves? Esto sirve para cualquier cosa. No Vamos a saludar a un portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, Enrique García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Dejar a los niños en casa para que no se encaprichen de un estuche, un rotulador o una mochila determinada, ¿no? Pues el ejemplo es claro, ¿no? Si hay un estuche, una mochila con el escudo del equipo que toca o con el personaje favorito del niño o la niña, pues lo encarece notablemente, ¿no? De alguna manera estos gustos que se imponen en el material escolar pues tienen su traslación en un mayor coste y también en la ropa, ¿no? Hablabais antes del uniforme como un elemento de ahorro. Ojalá fuera así. En Inglaterra los uniformes son obligatorios y tienen unos precios bajísimos. Aquí el efecto positivo que puede tener dedicar una ropa exclusivamente al uso durante el periodo escolar, que es el uniforme, uno de los efectos desde el punto de vista de la economía, pues se ve totalmente superado por la imposición, como bien habéis señalado antes, de la compra del uniforme, no ya del uso, sino de la compra del uniforme en un determinado establecimiento, a veces en el propio colegio, y a unos precios desorbitados, ¿eh? Hay chándal con un escudito del colegio que cuestan más que algunos de marcas muy reconocidas. Este argumento de dejar a los niños en casa es económicamente irreprochable, pero no sé si es bueno pedagógicamente, ¿no? ¿No conviene llevarlos y que vean lo que cuestan las cosas y lo que pueden y no pueden tener? Sí, eso evidentemente depende de la edad de los niños. Nosotros nos referimos a niños pequeños, ¿no? Con niños con algo más de edad, pues puede ser un buen momento la compra, la vuelta al cole, para educarlo en un consumo sostenible, ¿no? Eso sí, dándole una restricción presupuestaria para entender un presupuesto y que de ahí no se pasen y que ellos mismos se distribuyan sus gastos en material escolar. Puede ser una buena oportunidad. Lo que tratamos de decir es que no, si tratamos de ahorrar en la vuelta al cole, pues hay que comprar lo razonable en función de la relación calidad-precio. Decías, Enrique, también en el decálogo que habéis mandado de consejos para los consumidores, que no hay que dejarse llevar por esas ofertas gancho de 10 cuadernos. ¿Quién quiere 10 cuadernos si lo que me hacen falta son 5? Compra 5 y si luego te hace falta otro más ya irás comprando. Y que haya que ir a las tiendas físicas mejor que en las plataformas digitales. Pues sí, se trata de esa circunstancia, ¿no? Las ofertas, nosotros desde OCU aconsejamos a los consumidores anticipar en la medida de lo posible las compras, porque ya hay ofertas en el mes de agosto que intentan traer tráfico a los establecimientos comerciales, pero las ofertas siempre tienen letra pequeña, ¿no? Está muy bien ese 3x2, 4x4 o compra 5 cuadernos y uno gratis, pero si no los necesitamos, pues estamos tirando el dinero por ahí. De ahí sale nuestro primer consejo y fundamental, que es la planificación. Hay que apuntar en un papel lo que necesitamos y eso nos ahorra dinero porque evita esa compra compulsiva cuando vamos a esos establecimientos comerciales. No es lo mismo llevar una idea clara de lo que necesitas que, dejarte influenciar por esas ofertas que a veces tienen letra pequeña. Enrique, la digitalización ya está más que asentada en la mayoría de los colegios. Sin embargo, a pesar de esto, el gasto no se reduce, sino que al revés. Estamos diciendo que cada verano estamos viendo que se incrementa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues a ver, hay varias cuestiones. La primera es que la digitalización no supone un ahorro significativo en el coste de los libros. Muchas veces esos libros digitales, las licencias tienen unos costes muy parecidos, ¿eh?
Esto no se trata así. Por ejemplo, llevan o incorporan la necesidad, por ejemplo, de una tableta, ¿no? Nosotros señalamos que a la hora de comprar una tableta, una tablet, el precio puede variar 150 euros en función del establecimiento. De ahí otra de las recomendaciones claras, que es comparar entre establecimientos. El incremento del gasto en la vuelta al cole también se señala, aparte por la necesidad de otros cuestiones adicionales. Se está hablando de uniforme, de material escolar, pero hay que tener en cuenta también los gastos de comedor o los gastos de actividades extraescolares, que son importantes y que cada vez crecen más en la familia, o aumenta el gasto por las necesidades y las dificultades de conciliación. El cole son muchas cosas, ¿eh? Es que lo que rodea la rutina en la temporada, en el curso, y supone unos gastos añadidos importantes. Hablamos, por ejemplo, de desayuno, que para algunas familias es un coste obligatorio, ¿no? Porque hay que dejar al niño a una hora determinada. Enrique, vosotros estáis a punto de publicar, si no lo habéis hecho ya, la encuesta anual de gasto escolar que hace la OCU, una estimación en base a encuestas a los padres. ¿Hay algo que nos puedas adelantar sobre ese nivel de gasto? No sé si efectivamente se constata esa subida un año más del precio de la vuelta al cole. Pues efectivamente nosotros publicamos en breve nuestra encuesta, que se basa en un estudio que hacemos con la proyección de gasto que tienen pensado hacer las familias a más de 1.000 padres, ¿no? El titular lo has adelantado antes. Otro año más la vuelta al cole es más cara. Nosotros estimamos que va a crecer por encima del 13%, y esto es fruto, pues por una parte, del incremento de los precios. No se escapa los gastos de la vuelta al cole al incremento generalizado de precios en el que vivimos, y también una mayor necesidad de la familia de esa conciliación que tiene gastos añadidos. Por tanto, sí, de nuevo, este año será la vuelta al cole más cara. Es que estamos con hoy en esta hora con la doctrina del cliente cautivo, ¿no? El que tiene que llevar un Rolex por cuestión de estatus en una reunión de altos ejecutivos, y el uniforme de los chicos, el uniforme que Macron quiere reimplantar en Francia. ¿Sería mejor si se eliminaran los uniformes, si hubiera más libertad de elección del material? Pues mire, las cuestiones de imposición del uniforme responde a los centros, son ellos los que tienen que tomar esa decisión, y pues se toma en función de otro tipo de cuestiones, ¿no? Desde el punto de vista económico, es más barato el uniforme, pero es más barato si no se obliga al consumidor a comprarlo en un determinado establecimiento y a unos precios enormemente caros, que detrás tiene pues ese precio extraordinario por encima de lo que cuesta normalmente. Bueno, todo el mundo me va a entender si hablo de unos pantalones grises. Sí. Pues los pantalones grises, que se utilizan en muchísimos colegios, tienen un precio enormemente elevado en comparación con los que pueden costar una gran superficie. Te obligan a comprarlos ahí. Esa obligación es donde desaparece lo que para OCU tiene de virtud el uniforme desde el punto de vista económico. Claro. Y es ahorrar, porque tú esa prenda pues la utilizas de forma más intensiva. Otra cuestión es las decisiones que corresponden al ámbito pedagógico que se tomen en un centro sobre la conveniencia de la uniformidad o no. Ahí no entramos. Lo mismo que hablaba antes Marta de la digitalización. Ahora mismo hay un debate pedagógico, exclusivamente pedagógico, sobre la conveniencia o no del uso de los libros digitales o no. Pues es un debate donde los expertos tendrán que aclarar qué cuestión es más adecuada. Desde el punto de vista económico, nosotros señalamos que lamentablemente tampoco hay grandes diferencias entre el pago de licencia de libros de texto digitales y los libros físicos. Enrique García, portavoz de la OCU, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. A vosotros, un placer, como siempre, un saludo. Gracias, Fer. Gracias a ti, Marta. Matías, escóndete bien el reloj, no vaya a ser que tengamos un susto. Y por cierto, Oasis ha hecho caso a La Ventana, ¿eh? Hemos conseguido el retorno de Oasis. Un beso, Matías. Un beso a todos. Hasta mañana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.